presentan estudiantes de Derecho en la Iberoamericana. Hola, mi nombre es José Arlo Lozano, discente de la Universidad Iberoamericana. Esta invitación es para escuchar el siguiente podcast. Se presentarán las diferentes ópticas que contemplan principalmente Murray Rothbard y Karl Menger, entre otras citas, y así considerando el Estado en su condición de autoridad en el contexto del derecho de la propiedad, dando como respuesta crítica a 5 interrogantes planteados en esta actividad. La primera nos la va a contestar mi compañero José y la pregunta sería: ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Según Murray, la autoridad verdadera promueve la riqueza de sus subordinados porque su propia prosperidad depende del bienestar de ellos. Es decir, estamos tratando de un bienestar mutuo, es decir, de doble vía. Entre ellos incluye la legitimidad de la autoridad basada en el consentimiento, en donde no se impone por la fuerza, sino que surge de relaciones voluntarias. Este me dice que interdependencia económica, que se trata de la riqueza media entre impuestos y regulaciones que extrae la autoridad como tal o el Estado. El orden espontáneo y la cooperación, que es la interactuación libremente en el mercado. Entonces, en conclusión, lo que me dice Murray es que una autoridad verdadera es cuando es voluntaria y no es coercitiva, sino que promueve la riqueza de sus subordinados toda vez que le conviene. Mientras que Karl Menger, dice que la verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados basada en la prosperidad de la comunidad, que es un requisito para el orden, la estabilidad y el desarrollo económico en general. Es decir, que aquí podríamos concluir que tienen una similitud en estas dos ideas. La autoridad surge del orden espontáneo. Me dice entre esto que ese orden facilita la cooperación voluntaria, que también pues mejora el bienestar económico de todos los miembros de la sociedad. El bienestar de los subordinados es una condición para la estabilidad institucional, que no puede satisfacer solamente sus necesidades económicas, sino que este fomenta el desarrollo económico de sus subordinados como una forma de proteger el orden social del que depende. Asimismo, el desarrollo económico requiere de instituciones que protejan la propiedad y el intercambio. Con esto mejora la producción orientada al valor subjetivo, el intercambio voluntario y la asignación eficiente de recursos. Esto ayuda directamente a crear condiciones pues para la riqueza, no obstaculiza el mercado. La riqueza de los subordinados fortalece el tejido social. Es una manera de interpretar que es de facilitar las condiciones institucionales que permiten tanto la cooperación, la propiedad privada y el intercambio voluntario. Esto asegurando pues el bienestar de manera individual como una estabilidad social de la cual depende el mismo Estado, la misma comunidad. Entonces, llegando a una conclusión de estos dos aportantes a la filosofía del derecho, podríamos decir que tienen mucho en común, toda vez que hay unos beneficios bipartidos, y esto que también pues ayuda, a pesar de esos beneficios mutuos, pues ayuda a la productividad, a la prosperidad. También relaciona de otra manera lo que es la lealtad, el compromiso, la confianza, para dar una estabilidad y crecimiento de manera social, dando asimismo esa responsabilidad en un contorno social. Para
propiedad de sus subordinados, según la teoría de Murray Rothbard, una autoridad verdadera no roba la propiedad de sus subordinados porque al hacerlo sería una violación del principio fundamental de los derechos naturales, especialmente del derecho de la propiedad privada. Basados en estos, él tenía unas hipótesis que básicamente una de las primeras es la propiedad privada es inviolable. Cualquier violación de la propiedad privada como el robo es inmoral e inaceptable. 2. La autoridad legítima surge del crecimiento voluntario. No se impone mediante la fuerza, sino que emerge de acuerdos voluntarios entre las partes o entre los individuos. El robo implica la coerción y rompe el principio de la no agresión. El principio de la no agresión: ninguna persona ni autoridad puede iniciar el uso de la fuerza contra la otra. Una autoridad que roba destruye los incentivos productivos. El respeto a la propiedad privada es esencial. La diferencia entre autoridad voluntaria y el Estado: mientras la autoridad legítima respeta la propiedad de los individuos como base de la cooperación, el Estado la viola sistemáticamente y por ello es ilegítimo desde el punto de vista libertario. Según la teoría de Karl Menger, una verdadera autoridad no roba la propiedad de sus subordinados porque la propiedad privada es una institución fundamental que permite el desarrollo económico, la economía social y el orden. Si una autoridad viola esa propiedad, destruye la base de la organización social y económica. Uno de los fundamentos, decía Carlos Menger, que la propiedad privada es una institución espontánea y esencial, no surge por imposición arbitraria, sino como respuesta a relaciones y necesidades humanas reales. La propiedad es la base del cálculo económico y del intercambio. La autoridad legítima surge para proteger, no para violar la propiedad. Robar destruye la confianza y la cooperación, confianza institucional y social. Y básicamente lo que podemos concluir es, por lo tanto, que una verdadera autoridad es voluntaria, no coercitiva, promueve la riqueza de sus subordinados porque le conviene también al Estado. Su autoridad se mantiene solo si sus subordinados se benefician de esta relación. Mi compañero nos va a responder la pregunta del por qué el concepto de impuestos es problemático desde el punto de vista ético y económico. Muchas gracias, Lorena. Para responder a su pregunta, Murray Rothbard dice que el impuesto es profundamente problemático desde el punto de vista ético y económico, toda vez que él lo dice que el impuesto es un robo legalizado, es decir, que no está de acuerdo con esta parte, y porque un impuesto no es voluntario, entonces es una expropiación forzada, es una forma de robo desde el punto de vista de robar. También me dice que el impuesto distorsiona el mercado, dando una desviación en la inversión, el ahorro y el consumo. También desde otro punto de vista de robar, del consentimiento y la legitimidad, toda vez que deslegitima moralmente al Estado como institución desde su parte de vista anarcocapitalista. En el caso de Menger, nos dice que el impuesto puede ser problemático desde el punto de vista ético-económico, que no respeta los principios fundamentales del orden económico natural, como la propiedad privada, la libertad individual y el valor subjetivo, dando a conocer que el impuesto es problemático si viola la propiedad privada, si se impone sin consentimiento real, expropia una parte significativa de los bienes de los individuos, en cualquiera de esas dos razones. Donde el impuesto distorsiona la asignación eficiente de recursos,
donde no reflejan unas verdaderas necesidades del mercado y que lo hace ver de una manera subjetiva que reduce la eficiencia y la coordinación del sistema económico. El impuesto rompe el vínculo directo entre el servicio y el pago, donde el consumidor los valora y acepta intercambiables intercambiarlos por algo de valor, de igual valor, en el caso del mercado. En el caso de los impuestos, el pago es obligatorio, no es voluntario. No hay una correspondencia clara entre lo que se paga y entre lo que se recibe. La ineficiencia y el descontento, la desconfianza que genera como consecuencia de estos impuestos forzados a partir del Estado. Entonces lo asocian principalmente en conclusión con la parte ética, con la parte moral, en donde no es bien visto el impuesto, toda vez que puede ser bastante polémico desde los diferentes ángulos o puntos de vista. Lorena nos va a contestar la cuarta pregunta, que dice: ¿por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Bueno, básicamente la crítica surge de que el Estado puede utilizar su poder para beneficiarse a sí mismo, básicamente a costa de los ciudadanos. Según Murray Rothbard, es razonable pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos, porque dicho contrato no es real ni voluntario. Entre estos, pues sus puntos de vista vienen que el contrato no es voluntario ni explícito, es decir, básicamente no se está firmando ningún papel donde haya consentimiento de las partes. Otra de estas podría ser: el Estado impone las reglas y se autoexime de límites. El Estado cobra impuestos y regula sin verdadera representación. Otra de estas podría ser: el lenguaje del contrato enmascara la coerción. El uso del término contrato social tiene una función ideológica. Para Karl Menger, aunque no desarrolla una teoría política, forma como otros autores su pensamiento. Razonar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos tienden a favorecer más al Estado que a los ciudadanos, especialmente cuando la autoridad estatal se aleja del orden espontáneo y de los intereses reales de los individuos. Desde la perspectiva, el Estado debería ser una institución surgida para proteger la cooperación social, la prosperidad y el intercambio. Entre los puntos de vista de Menger está: el Estado puede perder su función como institución útil. Otro de los puntos de vista: los ciudadanos no consienten el contrato de forma voluntaria. Desde una lógica basada en el valor subjetivo y la acción individual. El Estado obtiene ingresos sin depender del valor que lo crea. Los bienes y servicios se producen para satisfacer necesidades reales de los individuos. La asimetría del poder rompe la reciprocidad. En un contrato justo ambas partes se benefician equitativamente. El poder de imponer leyes, cobrar impuestos y usar la fuerza está en manos del Estado, no del ciudadano. Es decir, en conclusión, el contrato entre el Estado y los ciudadanos es una fachada que favorece al Estado porque no es voluntario, es impuesto y unilateralmente, y se usa para justificar el uso de la fuerza contra un grupo de personas específicas. José, la última pregunta: ¿por qué la creación de la riqueza está relacionada con la reducción de impuestos?
Según Murray Rothbard, dice que la creación de riqueza está directamente relacionada con la reducción de impuestos. Esto con una coacción económica destinada por el Estado. Cuanto menos se le quita a los productores, más próspera sería la economía, donde los impuestos son una transferencia forzada de riqueza, puesto que no son voluntarios, sino que son coaccionados. Se desvían del uso productivo del gasto público. También me dice que la carga fiscal pues castiga la productividad, lo que quiere decir que una mayor parte de las ganancias será confiscada, dando lugar a una menor eficiencia y economía. El sector privado asigna recursos mejor que el Estado. Lo hace ver de tal manera que el mercado libre es el mecanismo más eficiente para asignar los recursos. Malgasta los recursos, esto hace que destruya pues su valor. La riqueza se crea donde hay libertad para acumular y utilizar pues el capital, generando pues más empleo, innovación y mayor productividad. Mientras que el señor Carl Menger dice que la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos. Eso tiene mucho de parecido con la intervención también coercitiva en el proceso económico, que distorsionan la asignación eficiente de los recursos y obstaculizan el desarrollo espontáneo del orden económico. Como reducen los medios disponibles para la satisfacción de necesidades, en donde los individuos planifican el uso de los recursos. Se apropia el Estado de los recursos que el individuo habría usado según su propio juicio, es decir, lo que a conveniencia le parece.